utilizar medicamentos que inhiban selectivamente la COX-2. De esta manera, pues no tendrían efecto a nivel digestivo, como por ejemplo el ericocit, el celecoxib. El piroxicam y el meloxicam tienen un efecto a nivel de COX-1, pero es más leve, o sea que también son una opción en pacientes que tengan síntomas dispépticos. Tienen efectos importantes siempre que vamos a formular medicamentos, sabernos los efectos adversos, no por miedo, sino para tener monitorizado al paciente en caso de que los presente. Entonces, sabemos que presentan a nivel gastrointestinal, por eso hay que tener precaución en los pacientes con úlcera gástrica, no utilizar AINES clásicos, sino los inhibidores selectivos de la COX-2. Pueden tener efectos cardiovasculares, aumentan riesgo cardiovascular, tanto los AINES convencionales como los inhibidores selectivos de la COX-2. Con el que no se ha visto una diferencia significativa es en el naproxeno, o sea que si por alguna razón usted tiene que utilizar sí o sí un AINE en un paciente con riesgo cardiovascular, pues de pronto sería el más indicado el naproxeno, pero no se puede utilizar de forma crónica, por ejemplo, el ericocit, el celecoxib, porque se ha visto aumento del riesgo cardiovascular. Tener precaución en los pacientes con hipertensión arterial, sí se puede usar, pero en ciclos cortos y cuando la presión esté descontrolada. También aumenta el riesgo de falla cardíaca descompensada y por los efectos hematológicos sí son poco frecuentes. A nivel hepático aumentan las transaminasas, a nivel pulmonar puede causar una reacción anafiláctica, broncoespasmo, sobre todo mediado por los inhibidores de la COX-1. A nivel renal, importantísimo, no se puede usar de forma crónica los AINES porque podría generar, tanto los inhibidores selectivos de la COX-2 como los clásicos, pueden generar falla renal, injuria renal aguda, pueden generar una falla isquémica por depresión de volumen o la nefritis intersticial. Y a nivel del sistema nervioso central, si bien es raro, podrían generar psicosis y meningitis aséptica. ¿Cuáles son las recomendaciones en estos casos? Evitar en los pacientes que tengan isquemia miocárdica, cirrosis hepática, falla cardíaca, hipertensión arterial cuando esté mal controlada, mejor darle analgesia de otra forma, y falla cardíaca. Se pueden utilizar, pero con mucha precaución, en pacientes diabéticos, hipertensos bien controlados y con alto riesgo cardiovascular. Se recomiendan ciclos cortos, 3 a 5 días, máximo 7 días de pronto en el paciente que no tenga comorbilidades, pero si toca usar los ciclos corticos. Y si el paciente tiene riesgo de sangrado gastrointestinal, de úlcera, dispepsia, pues utilizar los inhibidores selectivos de la COX-2. Una estrategia importante en el caso de trastornos degenerativos como la osteoartrosis es utilizar AINES tópicos. Tenemos el diclofenaco tópico, el ketoprofeno tópico, y es muy útil en adultos mayores. Entonces podemos tener un efecto antiinflamatorio, no tan potente como usarlo de forma sistémica, pero que ayuda sin tener pues, los efectos adversos a nivel sistémico. Bueno, ahora vamos a hablar de los corticosteroides. Los corticosteroides fueron utilizados como cortisona la primera vez por el reumatólogo Philip Henge en 1948 en una mujer que tenía 29 años diagnosticada con artritis reumatoide. Le encontraron que se me presenta una mejoría espectacular al iniciar los corticosteroides, incluso se ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1950. Este entusiasmo, pues, creyeron pues, que esa era la panacea y que habían salvado a todos los pacientes con los corticoides, pero se dieron cuenta que con su uso a largo plazo, pues pueden tener efectos adversos graves. Por eso se deben usar, pero con precaución. La diferencia entre los médicos y los farmacéuticos que les da por recetar medicamentos. Entonces, los corticoides tenemos dos grandes grupos, los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Los glucocorticoides actúan preferiblemente, tienen acción sobre todo en el metabolismo de los carbohidratos y la inflamación. Y se usa el cortisol para evaluar la potencia glucocorticoide del esteroide. Y los mineralocorticoides afectan principalmente el sodio y el potasio, y se usa la aldosterona para evaluar la potencia mineralocorticoide. Un ejemplo de un mineralocorticoide es la fluorocortisona. Es un esteroide que tiene ya efectos sobre todo mineralocorticoide y se utiliza en algunos casos de hipotensión ortostática. Cuando vimos, por ejemplo, síncope, hablamos de la fluorocortisona y de la insuficiencia renal. En la práctica es muy importante tener en cuenta la vida media,
la potencia glucocorticoide y mineralocorticoide para pues, manejar los pacientes, y la idea es lograr el efecto terapéutico deseado, disminuyendo el riesgo de efectos adversos. Bueno, entonces aquí tenemos una tablita de los corticosteroides de acuerdo a su vida media y de acuerdo a su potencia glucocorticoide y mineralocorticoide. De acción corta tenemos la hidrocortisona, de acción intermedia los más usados es la prednisolona, metilprednisolona y desplazacol. Diferencia de prednisolona con metilprednisolona, miren que la metilprednisolona tiene menos efecto mineralocorticoide, tiende a tener menos efectos adversos. La verdad es que no está incluida en el post, pero pues en algunos casos seleccionados lo podemos justificar. Y de acción prolongada tenemos la betametasona y la dexametasona. La dexametasona se usa mucho en pacientes que llegan en crisis, pacientes con artritis reumatoide que llegan como muy álgicos, con mucha actividad de la enfermedad. Uno les manda 1 o 2 ampollitas de dexametasona y les va muy bien, mientras los DMARDs empiezan a hacer su efecto. No es necesario de mandar por todo un mes o más de 15 días un AINES, no, ciclos cortos para controlar la crisis y ya. Bueno, algo muy interesante de los glucocorticoides es que tienen mecanismos de acción genómicos y no genómicos. Los mecanismos de acción no genómicos son los que se producen cuando se dan altas dosis de esteroides y de manera rápida, y actúan de manera rápida como alteración de las membranas celulares. Estos efectos se logran cuando se producen los pulsos de esteroides que ustedes ven que se dan en los pacientes hospitalizados. Los efectos genómicos son ya generados por dosis bajas y se producen de manera lenta. Ejemplo, una síntesis de proteínas antiinflamatorias y inhibidoras de citoquinas. Igual el objetivo de dar esteroides es tener un efecto tanto antiinflamatorio como inmunosupresor. Por eso, pues, tienen tanto, digamos, se ve tanto beneficio en cuanto al control sintomático en las enfermedades reumatológicas. Entonces, los mecanismos no genómicos se caracterizan porque tienen un inicio del efecto rápido, menos de 15 minutos, se logran con pulsos de esteroides. Los pulsos de esteroides quiere decir aumentar la dosis del medicamento. Generalmente son dosis mayor a 250 miligramos. El rango que se usa es de 500 a 1 gramo día por 3 días. Y esto pues generaría un aumento del efecto esteroide. Pueden actuar por mecanismos específicos como interacción con el receptor de glucocorticoide o inespecíficos a través de componentes de la membrana. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de los mecanismos, aquí me equivoqué, son genómicos, mecanismos genómicos. Sí, estos son mecanismos genómicos. El glucocorticoide ingresa a la membrana, ingresa a la célula, entra en contacto con proteínas receptores intracelulares del glucocorticoide y estos receptores permiten que ingrese el glucocorticoide al núcleo. Una vez en el núcleo, entra en contacto con regiones específicas para el glucocorticoides a nivel del DNA y causa un cambio a nivel del DNA y este se transcribe como un RNA mensajero ya con el efecto del glucocorticoide que genera una traducción de proteínas. Después se van a generar múltiples reacciones moleculares, pero entre las más importantes está una inducción del inhibidor del factor del nuclear kappa beta, que va a generar una inhibición de producción de citoquinas y mediadores inflamatorios. Realmente, dar tratamiento con glucocorticoides es como coger una metralleta y dar un poco de balazos, porque realmente lo que hacen es que tienen un amplio espectro de blancos moleculares. ¿Ya? Inhiben la síntesis y liberación de acción de citoquinas y otros mediadores de inflamación autoinmune. Entonces van a inhibir enzimas proinflamatorias, enzimas de expansión clonal, moléculas de adhesión y mediadores de inflamación. Pero así como tienen un amplio espectro pues, de blancos moleculares, también tienen un amplio espectro de efectos adversos, por eso es importante utilizarlos por precaución. Generalmente se dan ciclos cortos también, de dar una dosis alta, es una dosis mediana durante un mes, y después cuando el paciente ya está controlado con los otros medicamentos, con los DMARDs, se empieza a disminuir gradualmente la dosis del esteroide y lo ideal sería suspenderlo para evitar estos efectos adversos. Si usted le deja toda la vida la prednisolona al paciente, pues va a quedar con estos efectos como la carita de luna llena, la joroba de búfalo, las cataratas,
aumento de la grasa abdominal, osteoporosis, hipertensión, diabetes, bueno, en fin, muchos efectos adversos cuando no se utilizan pues con precaución los esteroides. Entonces, ya vamos a pasar a la terapia DIMAR, que son drogas antirreumáticas modificadores de la enfermedad. Esto se divide en tres grandes grupos. DIMAR sintético convencional, que son los que los más podemos manejar nosotros como médicos no reumatólogos, DIMAR biológicos y los DIMAR biológicos dirigidos. La terapia DIMAR sintética convencional son estos medicamentos. Dentro de este grupo está el metotrexate, la leflunomida, sulfasalazina, azathioprina, hidroxicloroquina y cloroquina. Vamos a hablar brevemente de cada grupo de medicamentos porque es muy importante conocerlos. El metotrexate es el fármaco más importante en la terapia para artritis reumatoides. Hágate de cuenta que el metotrexate para la artritis es como la metformina para la diabetes. Nosotros le ponemos a todos los diabéticos metformina a menos de que tengan contraindicación. También le ponemos a todos los pacientes con artritis reumatoide metotrexate a menos de que tengan una contraindicación. Él es un análogo del ácido fólico que actúa como inhibidor de la síntesis de purina y lo que enzima la enzima de hidrofolato reductasa. Y también inhibe otras reacciones celulares que dependen de la presencia de ácido fólico, como síntesis de pirimidina, síntesis de poliamidas y transmetilación. Lo importante de entender esto es que siempre que demos a un paciente metotrexate, tenemos que formularle concomitantemente ácido fólico. Si no le formulamos ácido fólico, se pueden ver efectos del déficit de ácido fólico dado pues, su mecanismo de acción. Entonces podría presentar el paciente neuropatía, podría presentar anemia. Entonces siempre, una vez formula el metotrexate, formula también el ácido fólico. Importante decirle al paciente, el metotrexate se da cada semana. Generalmente uno le dice, tómese 2 tableticas el sábado y 2 el domingo. Los días que tome el metotrexate no se toma el ácido fólico. El ácido fólico, por ejemplo, lo puede tomar de lunes a viernes, 2 tableticas de metotrexate el sábado, 2 tableticas de metotrexate el domingo, por decirlo así. Entonces sí se da pues, de forma crónica, pero no se pueden dar el mismo día, porque sí disminuye un poco el efecto del metotrexate. Bueno, aquí tenemos a grandes rasgos el mecanismo de acción del metotrexate. Este es el metotrexate, entra en contacto con el receptor de membrana y lo que va a hacer es inhibir esta enzima, que es la enzima AICAR. Al inhibir esta enzima van a aumentar las concentraciones de AMP cíclico y este AMP cíclico en el espacio intersticial va a generar aumento de la adenosina. La adenosina entra en contacto con células del sistema inmune, como por ejemplo el linfocito, y pues causa una alteración también a nivel genómica que le lleva a disminuir citoquinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 8, también aumenta citoquinas antiinflamatorias y también a nivel de la inmunidad humoral va a disminuir la producción de inmunoglobulinas. Bueno, el metotrexate se usa, está aprobado para usar en artritis reumatoide, también se puede usar en otros tipos de artritis como la artritis psoriásica y en otras enfermedades como las que vemos aquí, lupus, enfermedad de Crohn. La dosis, generalmente la dosis es de 7.5 a 25 miligramos semanales, esa se da semanal, aunque las tableticas son de 2.5, por eso el paciente tiene que tomar tantas tabletas, pero esa es la dosis que se maneja. Uno empieza con una dosis más bajita y la va titulando de acuerdo a la respuesta. Importantísimo conocer los efectos adversos del metotrexate a nivel gastrointestinal, como la mayoría de los medicamentos, náusea, vómito y diarrea, a nivel mucocutáneo, úlcera, alopecia, nódulos, vasculitis. Puede producir pancitopenia en menos del 5% de los casos, y esta pancitopenia se puede predecir cuando tenemos la mielotoxicidad, se puede producir cuando el volumen corpuscular medio del paciente empieza a aumentar. En el hemograma vemos un aumento del volumen corpuscular medio, entonces nos puede sugerir, predecir mielotoxicidad, y es una alerta que de pronto debemos disminuir un poco la dosis. Si bien aquí dice que la frecuencia de este efecto adverso es bajita, curiosamente yo tuve una paciente que hizo mielotoxicidad por metotrexate, una adulta mayor con falla renal estadio 3B de Gesencro-Palmira, también tenía artritis y recibía como 15 miligramos de metotrexate semanal y resultó con pancitopenia, llegó a tener una hemoglobina como de 6.
Entonces, uno lo mandaron, un médico por allá lo mandó a transfundir, la mandó a urgencias para transfundirla, la paciente no quiso ir a urgencias, otro le mandó eritropoyetina. Cuando me llegó a mí, pues analicé el caso y sospeché que podía ser el metotrexate. Efectivamente le suspendí el metotrexate y como a los 20 días ya la pancitopenia había mejorado. Entonces, miren la importancia de aprenderse de conocer los efectos adversos de los medicamentos. A nivel hepático puede producir fibrosis, cirrosis, por eso hay que tener mucha precaución en los pacientes con hepatopatía, elevación de transaminasas. A nivel pulmonar se puede ocurrir neumonitis aguda por hipersensibilidad, fibrosis intersticial, edema pulmonar no cardiogénico, puede producir neurotoxicidad y linfoma no Hodgkin extranodal. Entonces, pues sí, si toca usarlo, toca usarlo. Si la paciente tiene artritis, pues toca ponerlo, porque no quiere decir que vaya a tener esos efectos adversos, que hay una probabilidad que los tenga y hay que estarlo monitorizando, pero también es probable que no los tenga y obviamente tiene el beneficio de evitar, de controlar la artritis y evitar deformidad en la articulación. Entonces se usa con precaución, se prefiere evitar en pacientes con falla renal avanzada, hepatopatía, discrasias sanguíneas, inmunodeficiencia, y si hay una infección aguda se debe suspender mientras pasa la infección. Tampoco se deben utilizar en personas que estén en embarazo ni que tengan pues deseo gestacional. Es importante en estos pacientes monitorizar con pruebas de función hepática, LTA-ST, creatinina, hemograma y albúmina, se deben hacer cada 3 meses. Si encontramos que el paciente que está tomando metotrexate aumentan las transaminasas más de 3 veces el valor normal, se debe suspender el medicamento. Si ese aumento es entre 1.5 a 3 veces el valor normal, se disminuye un 50% la dosis que venía recibiendo el paciente, y si están aumentados pero no alcanzan a estar más de 1.5 el valor normal, ya el médico considera si le disminuye un poquitico, el 25%, o busca otras causas de elevación de transaminasas. Lo importante es estar monitorizando al paciente. Bueno, otro medicamento muy importante en el manejo de la artritis es la leflunomida. La leflunomida es un fármaco inmunomodulador no citotóxico derivado de isosazólico. Causa una inhibición selectiva irreversible de una enzima, la dihidroborato deshidrogenasa, que participa en la síntesis de pirimidinas. En conclusión, el efecto va a ser una disminución de la proliferación clonal de los linfocitos B y T activados, y también interfiere en la síntesis de moléculas de adhesión, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1. Se usa para artritis reumatoide, artritis psoriásica, y estos pues ya son usos pues off-label, pero pues se ha visto pues que también tienen buena respuesta en estas patologías. La dosis de 10 a 20 miligramos día. Sin embargo, en adultos mayores, cuando ya estén compensaditos, se recomienda disminuir la dosis a 10 miligramos 3 veces por semana, porque ellos son más propensos a tener los efectos adversos de la leflunomida. ¿Cuáles son los efectos adversos de la leflunomida? A nivel gastrointestinal, los de la mayoría de los medicamentos, pero también puede causar infecciones respiratorias oportunistas, alopecia, rash, prurito. En algunos 5% de los casos, elevación de enzimas hepáticas, puede haber neumonitis. Por eso hay que estar pendiente que si el paciente tiene tos o disnea, se debe suspender y evaluar que no esté presentando una neumonitis. Incluso se recomienda tener una radiografía de tórax basal para evaluar cómo están los pulmones antes y poder comparar en caso de que el paciente presente síntomas. Es frecuente presentar hipertensión arterial, cefalea. No es frecuente encontrar leucopenia ni trombocitopenia. Está contraindicada en insuficiencia hepática o renal grave, depresión de médula ósea, inmunodeficiencias, infección por hepatitis B o C. Habría que descartarlo en caso de que sospechemos de estas patologías, si vamos a iniciar este medicamento. En otras infecciones pues graves y tiene efectos teratogénicos. También, aquí no lo coloqué, pero está contraindicado en pacientes con hipertensión arterial descontrolada. Tampoco, al igual que los AINES, no se puede utilizar. Una vez se controle la presión arterial, sí lo pueden utilizar. Pero si está descontrolada, no, porque va a ser más difícil controlar la presión. Listo, seguimos con la sulfasalacina, es un aminosalicílico derivado de la mesalacina del grupo de las sulfamidas. El mecanismo de acción exacto no es muy conocido, pero se ha visto que reduce los linfocitos activados circulantes, inhibe la activación de células B y produce descenso de la inmunoglobulina M. Tiene acción antiinflamatoria intestinal, inmunomoduladora y antibacteriana.
La dosis 1 gramo cada 12 horas, pero se recomienda iniciarla de forma gradual. Está indicada para enfermedad Crohn y colitis ulcerativa, es la indicación principal, pero también se ha visto utilidad en artritis reumatoide. La utilizamos, la sulfasalazina se utiliza sobre todo en casos cuando hay intolerancia al metotrexate o cuando nos está contraindicada la leflunomida, como de segunda línea. Produce náuseas, hipurexia, dolor abdominal, alteración del gusto, fiebre, tinitos, mielosupresión, hemólisis, y pues debe tener precaución en los pacientes con insuficiencia renal hepática y displasias sanguíneas. Listo, vamos a hablar de la azathioprina. Es un profármaco análogo de las purinas hipoxantínicas que se transforma en 6-mercaptopurina al ingresar al organismo. Mecanismo de acción igualmente desconocido, pero se ha observado que disminuye linfocitos B y con ello pues, la producción de anticuerpos y linfocitos TCD8. Dosis de 1 a 2.5 miligramos kilo día, pero se recomienda pues, un inicio también gradual. En el artículo decía que se podía ajustar la dosis con los niveles de esta enzima, pero en la práctica pues este examen de laboratorio no es muy asequible. Nosotros nos podemos orientar con los niveles del volumen corpuscular medio. Digamos que cuando decimos que hay niveles apropiados de azathioprina a nivel sérico, empieza a aumentar el volumen corpuscular medio entre 3 a 8 en los primeros 3 meses y entre 6 a 8 en los segundos, pues los primeros, ya después de los 6 meses. Importante el tener presente las interacciones medicamentosas, no combinar con alopurinol, sulfasalazina, warfarina y ECA. Y eso es como se ajustaría la dosis en caso de que se tenga disponible los niveles de la enzima. Se utiliza principalmente en trasplante de hígado, riñón, esclerosis múltiple, pero también tiene utilidad en diversas patologías reumatológicas. En artritis no se usa tanto, tiene más beneficio en pacientes con lupus. En cuanto a efectos adversos, efectos pues, a nivel hematológico, mielotoxicidad, aunque en la mielotoxicidad severa es muy rara, pero sí puede, digamos, aumentar la probabilidad de tener infecciones como tuberculosis, citomegalovirus, hepatitis B, C, leucoencefalopatía multifocal progresiva, y se ha visto asociación con algunos cánceres como el melanoma, sarcoma, linfoma hepatoesplénico. Lo importante es que, digamos, que usted use el medicamento porque el paciente realmente lo necesita y se beneficie. En casos de lupus, pues, o manifestaciones severas que si usted no le pone el medicamento, pues le puede afectar el órgano o la vida. Entonces, pues, tenía que usarlo. Bueno, ya finalizando con los DIMARS, vamos a hablar de los antimaláricos. Los antimaláricos incluyen la cloroquina y la hidroxicloroquina. Estos medicamentos salieron de un árbol del Perú, que se conoce como el árbol chinchona o el árbol de quina. Del extracto de este árbol se saca un componente que se llama quina. La primera vez que se utilizó este componente, pues se hicieron algunos cambios y se resultó la quinina, y se utilizó en 1894 en una paciente con lupus, en la cual pues presentó mejoría de sus síntomas. Sin embargo, la quinina tenía mucha toxicidad y se hicieron varios cambios estructurales para que tuviera menos toxicidad. De esta manera se obtuvo la cloroquina y la hidroxicloroquina. La diferencia entre estas dos moléculas es que en la cadena lateral hay un grupo hidroxilo en la hidroxicloroquina, y la hidroxicloroquina tiene menor toxicidad que la cloroquina. El inconveniente es que la hidroxicloroquina no está dentro del POS, pero cuando necesitamos una terapia a largo plazo con este medicamento, pues lo ideal es buscar la forma de justificarlo, porque pues dar una cloroquina a largo plazo, sabiendo que tiene un perfil de efectos adversos peor, pues no es lo adecuado. Si fue a un corto plazo, 3 meses, pues listo, pero lo ideal es utilizar la hidroxicloroquina. Se cree que actúan inhibiendo el procesamiento antigénico, disminuyen la concentración de enzimas inflamatorias como las citoquinas, factor de necrosis tumoral, inhibe la actividad de enzimas de fosfolipasa, hidroxilasas ácidos. La dosis de la cloroquina es 150 miligramos día. La hidroxicloroquina varía de acuerdo a la patología, pero está entre 200 a 400 miligramos día. Indica reumatoide, digamos en los casos en los que no podemos utilizar metotrexate, por ejemplo, una persona que esté en embarazo o que tenga esto gestacional, o en pacientes que tengan toxicidad del metotrexate, por ejemplo, que tengan compromiso hepático, hematológico,
pues ya sería de segunda línea también este medicamento. El lupus también tiene buena efectividad, a pesar de que no está dentro de la ficha técnica. En síndrome de Sjögren también tiene utilidad este medicamento. Es importante tener presente los efectos adversos y sobre todo a nivel ocular. Son los principales efectos adversos de los antimaláricos: visión borrosa, depósitos corneales que pueden ser reversibles, pero puede producir una maculopatía pigmentaria retiniana irreversible. Esta patología es menos frecuente con la hidroxicloroquina, por eso es que les digo que si el tratamiento es a largo plazo, se trata de justificar la hidroxicloroquina. A nivel de piel puede producir pigmentación en la piel y mucosas, fluido, erupción cutánea. A nivel gastrointestinal, pues los comunes de la mayoría de los medicamentos, puede producir debilidad muscular, incluso con CK normales, neuromiopatía, cefalea. Y algo importante que me imagino que lo vieron cuando se trataron de utilizar estos medicamentos para el COVID, que era trastornos en la conducción cardíaca con prolongación del QT. Entonces es apropiado combinarlos con otros medicamentos que puedan causar prolongación del QT. Es poco frecuente, pero se podría encontrar a granulocistosis, citopenias, exacerbación de porfiria y psoriasis. Entonces, evitar el uso en pacientes que tengan retinopatía o presenten algún deterioro del campo visual, que tengan trastornos hematopoyéticos o miastenia gravis y que tengan déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque puede producir anemia hemolítica. No existe evidencia de efectos adversos en el feto, o sea que sería una alternativa importante en el embarazo. Y cuando utilicemos este medicamento necesitamos hacer revisiones oftalmológicas periódicas, pues, frecuentes, para estar pendiente de que no vaya a presentar efectos adversos. Incluso en ancianos se recomienda una exploración antes de iniciar el medicamento. Bueno, entonces ya hablamos de los DIMAR sintéticos convencionales, que son, digamos, los de uso más frecuente por el médico no reumatólogo. Pero a veces también un médico general puede trabajar como en espejo con un reumatólogo, o lo mismo, te puede llegar un paciente que tenga un DIMAR biológico y es importante conocer estos medicamentos. Estos medicamentos ya es más una terapia pues más avanzada que los DIMAR sintéticos convencionales. Ellos modifican, han demostrado, estos medicamentos demostraron modificar significativamente el pronóstico de los pacientes con estas enfermedades reumatológicas. La ventaja en comparación con los glucocorticoides o con los DIMAR sintéticos convencionales es que están dirigidos a blancos terapéuticos específicos. Entonces tienen un menor perfil de efectos adversos y tienen mayor efectividad en cuanto al control de las patologías reumatológicas. Afectan una línea celular específica, un mediador inflamatorio específico, un receptor como tal. Ellos se producen por células vivas mediante tecnología de ADN recombinante. El primer compuesto que se utilizó en reumatología fue el etanercept, aprobado en 1998. Entonces, ¿cómo se dividen los DIMARs biológicos? Desde el punto de vista estructural, están los anticuerpos monoclonales o las proteínas de fusión. Y de una forma muy fácil de identificar, los anticuerpos monoclonales son los que terminan en MAP: rituximab, bevacizumab, golimumab. Y las proteínas de fusión son las que terminan en etanercept, abatacept. Es facilísimo. Dentro de los anticuerpos monoclonales existen estructuralmente 3 clases. Unas que son los quiméricos, que tienen un componente humano y un componente murino, que pues, generalmente es de ratón. Entonces la fracción variable de la inmunoglobulina del ratoncito se une a la fracción constante de la inmunoglobulina humana y forman un anticuerpo monoclonal quimérico. ¿Cuáles son estos? Rituximab, infliximab. El humanizado es que no es toda la fracción constante, sino solamente una región determinante de complementariedad que se une de la inmunoglobulina murina, que se une a la inmunoglobulina humana. Aquí tenemos los que tienen esta estructura: tocilizumab, bezolizumab, certolizumab. Y el humano es que no tiene nada de componente murino. Tenemos el adalimumab, golimumab y denosumab, que es el que se utiliza en osteoporosis. Listo. Las proteínas de fusión son compuestas por dominios extracelulares de la membrana, como este escrito que se ve aquí, que se unen a fracción constante de inmunoglobulina humana. Estas proteínas se van a unir a receptores de células del sistema inmunológico, por ejemplo, esta célula presentadora de antígeno, el receptor CD86. Y lo que hace es evitar
la unión con el linfocito C, no evita que se haga la unión completa, y por el linfocito T, perdón, y de esta manera el linfocito T no se va a poder activar, bloqueando ese punto específico del sistema inmune. Entonces, entre estos medicamentos tenemos etanercept y abatacept. Ellos también se clasifican por blanco terapéutico. Entonces, la terapia anti-TNF que actúa sobre el factor de necrosis tumoral son estos que tenemos aquí, independientemente de la estructura química: infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab. El rituximab es el único que actúa en el blanco de anticélulas CD20. La antiinterleuquina 6 tenemos el tocilizumab, y los que actúan a nivel de JAK2, ya pues a nivel genético, cambiando pues a nivel de la transcripción, tenemos el tofacitinib. Listo. Importante tener presente los efectos adversos. Puede producir efectos adversos leves como dolor de cabeza, náuseas, diarrea, enrojecimiento pues en el sitio de inyección, sinusitis, pero es importante estar atentos a efectos adversos serios como neumopatía, infecciones pulmonares. Hay que tener cuidado que en pacientes con neumopatía crónica, enfermedad renal crónica, enfermedad avanzada y uso de esteroides tienen más riesgo de tener infecciones serias por terapia biológica. La tuberculosis tiene mayor riesgo en medicamentos con terapia anti-TNF. También se ha visto pues asociación con algunas neoplasias, el rituximab y el abatacept, algunas reacciones transfusionales importantes, y neutropenia y elevación de transaminasas en el caso del tocilizumab. Cuando vamos a iniciar terapia biológica, el paciente no responde con DIMARS convencionales y creemos que el paciente necesita terapia biológica, debemos evaluar que el paciente no tenga infecciones, cáncer, insuficiencia cardíaca, citopenias, enfermedades desmielinizantes. Debemos hacer una serie de exámenes que son los exámenes prebiológicos. Todos esos exámenes deben salir normales para poder iniciar la terapia biológica y estar seguros de que no tenga ninguna contraindicación. Entonces, pues pruebas para hepatitis B, C, VIH, serología, PPD y radiografía de tórax. Bueno, ya después de haber hecho un repaso de la farmacología, me van a dar 30 segunditos, tomo un poquito de agua y les hablo ya del diagnóstico y tratamiento específico de las enfermedades. Listo, chicos, entonces ya vamos a hablar de las enfermedades más frecuentes. Entonces, bueno, en cuanto a la artritis reumatoide, pues un repaso de la clase previa, de pronto los que no estuvieron en la clase conmigo de artritis. Importante pues para hacer el diagnóstico debe cumplir todos estos criterios: dolor articular, inflamación en ambas articulaciones, factor reumatoide y anti-CCC positivos o anti-CCP positivos, BCG o PCR positivo, que dure más de 6 semanas y que no tenga y que se excluyan estos diagnósticos que puedan explicar los síntomas. Entonces, si el paciente tiene todos estos criterios, se hace el diagnóstico de artritis reumatoide y no hay dudas. Pero no todos los pacientes te van a llegar con dolor articular inflamatorio, factor reumatoide positivo, BCG positivo y más de 6 semanas. Hay pacientes que no llegan con los criterios todos exactos, entonces ya toca aplicar esos criterios de clasificación para saber si el paciente se clasifica como artritis o no. Es importante que cuando apliquemos estos criterios sepamos que el paciente tenga una probabilidad alta de tener artritis. Si los aplicamos a un paciente que llega con un dolor en una rodilla y ya, pues no van a tener mucha validez. Tiene que ser que usted clínicamente esté seguro que el dolor es de características inflamatorias. Y esos son los criterios Ceiblar 2010. Ya saben que de acuerdo al número de articulaciones que estén comprometidas, pues se genera un puntaje específico. Tengan mucho cuidado que si el paciente, la articulación que está comprometida son las interfalángicas distales, no cuentan. Tienen que ser interfalángicas proximales, metacarpofalángicas o muñecas de ahí para abajo, pero las distales no cuentan porque eso ya es específico de osteoartrosis. ¿Listo?
Entonces, de acuerdo al compromiso articular del número de articulaciones da un puntaje, de acuerdo al factor reumatoide y el anti-CCP, si son negativos no da puntaje, si son bajos positivos 2 y si son altos positivos 3. De acuerdo a los reactantes de fase aguda también te da un puntaje y de acuerdo a la duración de los síntomas. Si aplicando esta escala da mayor o igual a 6, los criterios se clasifican como la paciente se clasifica como artritis reumatoide. Van a ver que en reumatología nunca les van a decir criterios diagnósticos, porque estos criterios no tienen realmente una alta especificidad y sensibilidad, no es suficiente. Por eso los reumatólogos hablan de criterios de clasificación, pero es lo que se tiene y con eso tenemos que trabajar. La clave es tener una alta probabilidad de presencia y una sospecha clínica para que sean válidos estos criterios. No es tan fácil como en diabetes tener hemoglobina glicosilada mayor a 6,5 y ya. No, entonces tenemos que siempre tener un buen juicio clínico. Listo. En cuanto al tratamiento, tenemos las recomendaciones celular 2019. Como ya les había mencionado, la terapia de DIMARS debe ser inicial lo más pronto posible. El objetivo es que el paciente logre remisión o baja actividad de la enfermedad. Se debe monitorizar cada 1 a 3 meses. El paciente con el tratamiento tiene que en los primeros 3 meses mejorar y en los 6 meses tenemos que lograr un objetivo de remisión o baja actividad de la enfermedad. Con esto nos aseguramos que el paciente no vaya a tener pues, deformidad articular o erosiones. Ese es el objetivo del manejo temprano de la artritis. Como ya les había mencionado, el metotrexate es la terapia de primera línea para todos. Y si hay intolerancia o está contraindicado el metotrexate por alguna hepatopatía, porque consume licor, metotrexate no se puede combinar con licor, pues se deben buscar otras alternativas como leflunomida, sulfasalacina. Siempre que iniciemos el metotrexate en el paciente con artritis, como les dije, va acompañado del ácido fólico y también se debe iniciar el glucocorticoide cuando se inicia una terapia de DIMARS, porque es como actúan en sinergia. Entonces se inicia el glucocorticoide a dosis baja, menos de 7,5 miligramos día, prednisolona a 5 miligramos, mientras el metotrexate actúa. Ya cuando tú recibas tu paciente a los 3 meses y ves que va mejorando, empiezas a bajar poco a poco la prednisolona. No la puedes quitar de un momento a otro porque aumenta el riesgo de insuficiencia suprarrenal. Si ya completaste más de 7 días con prednisolona y la tienes que suspender, hay que bajarla poco a poco, ¿ya? Empieza a darle media tabletica todos los días, luego no hay como algo escrito de cómo se tiene que titular, se hace pues, más o menos como al ojo. Pero generalmente lo hacemos así, si el paciente tiene una tabletica a día y vamos a bajarla, entonces es decir, la primera semana la bajamos a media tabletica al día, la segunda semana media tabletica interdiaria, la tercera semana media tabletica lunes, miércoles y viernes, la tercera 2 veces a la semana y ya la suspendemos. La cuestión es que usted la suspenda poco a poco. Bueno, en el caso de la hidroxicloroquina y la cloroquina realmente tiene poco beneficio en pacientes con artritis. Antes se utilizaba frecuentemente, pero se ha visto que ya tiene poco beneficio y solo en casos muy seleccionados pues, de artritis que son muy leves, que no tienen criterios de severidad y que no tenga otra cosa usted que darle porque no tolera los demás medicamentos se puede utilizar. Bueno, ¿qué más dice por aquí? Entonces, en caso de que el paciente no responda pues, a terapias de DIMARS convencional, si no tiene factores de pobre pronóstico, se puede considerar cambiar a otro medicamento. Ahorita se lo explico en el algoritmo más fácil. Entonces, ¿cómo le hacemos seguimiento a los pacientes con artritis reumatoide? Se hace a través de esta escala que es el DAS28, importante también que lo conozcan. Esta escala, ¿cómo se aplica? Se lo está en cualquier interno, se le coloca y ya. Entonces, se puede hacer con PCR o con PCR. Entonces, acá sencillamente coloca el valor de la BCG con la que le llega al paciente, con la PCR. Esta es la valoración del estado general de salud del paciente. Usted la puede sacar más o menos de acuerdo con usted perciba que se siente el paciente. Pues el paciente a veces es demasiado exagerado con sus síntomas. Entonces, si usted ve que su estado de salud del paciente es bueno, se va más hacia el 0, de 0 a 10. Y si el estado del paciente se siente muy mal con sus síntomas, le duele mucho, 80. Ya eso usted lo define. Tiene un componente como subjetivo que es un poquito complejo, pero así está diseñada la escala. Algunos lo manejan como el estado general de salud y otros lo manejan como la escala análoga del dolor, que es un poquito más fácil. Los dolores, ¿qué tanto les duele? De 0 a 100, usted le dice al paciente de 1 a 10 para que le entienda, pero usted
digamos que lo transforma de 0 a 100. Entonces esto es un poquito como subjetivo, pero pues toca aplicarla así. La ESG pues y la PCR no tiene discusión. Aquí le hacemos el recuento de articulaciones dolorosas. Entonces el paciente le dice que me duele la muñeca derecha, la izquierda, la rodilla, los hombros. Entonces ahí va contando cuántas articulaciones le duelen y lo explica. Y el recuento de articulaciones inflamadas, usted tiene que examinar al paciente estas 28 articulaciones, que usted haciéndolo todos los días aprende a ser práctico, y mira cuántas están inflamadas. Ya es buscar la sinovitis al examinar al paciente y escribe allí. Entonces usted llena todo esto y le da un resultado. De acuerdo al resultado del DAS 28, usted lo clasifica como remisión de la enfermedad y actividad baja de la enfermedad, que es la meta, actividad moderada de la enfermedad o actividad grave. Listo, importante tener presente los factores de pronóstico desfavorable. ¿Cuáles son? Cuando hay actividad de la enfermedad persistente, moderada o alta, a pesar de tratamiento con DIMARS, en pacientes que tienen altos niveles de reactantes de fase aguda, recuento elevado de articulaciones inflamadas, presencia de factor reumatoideo o anticuerpos anticitulina en altos niveles, más de 3 veces el valor normal, presencia de erosiones tempranas. Esto es muy importante. El paciente que usted le diagnostique artritis, de hecho, cuando uno le va a hacer el diagnóstico de lo que usted pide para hacer el diagnóstico de artritis, factor reumatoideo, anticuerpos anticitulina, PCR, BCG, y debe pedir radiografía de manos y pies comparativas. ¿Para qué usted le pide la radiografía de manos y pies comparativas? Para evaluar si el paciente tiene o no tiene erosiones. Si tiene erosiones, es un factor de mal pronóstico y probablemente usted requiere iniciar pronto terapia de IMARS, y si no mejora, de una darle terapia biológica. Entonces es importantísimo hacer, incluso se hace seguimiento, se hace 1 o 2 veces al año, se le hacen radiografías a los pacientes. Y también me permite evaluar diagnósticos diferenciales como artrosis. Y el paciente que falle con 2 o más DIMARS convencionales tiene factor de pronóstico desfavorable. ¿Para qué tenemos que aprender nuestros factores? Para el algoritmo de tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Diagnosticamos la artritis, ya la saben diagnosticar. Si no tiene contraindicación, iniciamos methotrexate. Si tiene contraindicación, se le inicia leflunomida o sulfasalazina, combinado con el ácido fólico si toma methotrexate y con ciclo corto de glucocorticoides. Lo vemos a los 3 meses y miramos cómo sigue. Si el paciente va bien, continuamos el methotrexate y empezamos a disminuir paulatinamente el esteroide. Pero si el paciente no ha llegado, no tiene baja actividad de los síntomas por el DAS 28 o remisión de la enfermedad, evaluamos si el paciente tiene factores de pobre pronóstico. Si el paciente no tiene factor de pobre pronóstico y empezamos, por ejemplo, con methotrexate, entonces tenemos la opción de añadir un segundo DIMARS, por ejemplo, methotrexate le añadimos sulfasalazina para controlar al paciente y seguimos el esteroide hasta que esté controladito. Y si no, también tenemos la opción de cambiarlo. Por ejemplo, suspendemos el methotrexate y dejamos leflunomida. Eso ya depende de cada caso particular del paciente. Si el paciente tiene factores de pobre pronóstico, entonces ahí está su methotrexate, ahí ya de una vez pensamos en terapia biológica. No lo podemos iniciar de una porque tendríamos que pedirle los prebiológicos, pero pues es con esa intención, con iniciarle de una vez los DIMARS, sobre todo en el paciente que le encontremos las erosiones. Listo, si tu paciente mejora con un u otro tratamiento que le hiciste, pues continúas con el medicamento. Y si no mejora, por ejemplo, en pacientes que le iniciamos biológico, tendríamos que cambiarle ese biológico por otro. Y si vamos a cambiarlo, volvemos y hacemos los prebiológicos y le iniciaríamos otro de pronto que tenga otro mecanismo de acción diferente u otro blanco diferente de acción. Listo, ese es el algoritmo diagnóstico del paciente con artritis. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, entonces realmente es fácil. Yo sí tengo una pregunta. Dime. Pero fue la parte como inicial cuando usted hablaba que dar desametasona en crisis de artritis reumatoidea. Mi pregunta es, o sea, el paciente llega en crisis y uno ahí cómo lo aborda en el momento. Vemos que si ya es un paciente que ya está con el diagnóstico. Ajá. Listo, si llega, por ejemplo, a control y sale con una actividad alta de la enfermedad, sale con un DAS 28, aquí lo tengo, un DAS 28 de 5, de 4 y te da una actividad moderada o alta, sencillamente tú lo que haces es modificar el manejo, ¿ya?
Si tenía una dosis bajita de metronidazole, se la aumentas y le das la dexametasona. Le puedes dar una dosis de 8 miligramos cada 12 horas y ya. O sea, dos ampollitas de dexametasona en la mañana, en la noche y ya. No necesita nada más. Es así como se puede manejar el paciente que llegue con esa crisis. Y ya después el paciente se va a mejorar con los cambios que tú le hiciste. Generalmente Listo. Bueno, entonces, ahorita vamos a hablar de lupus. Ya saben pues de los criterios de lupus, siempre que pensemos, lo mismo, ustedes no tienen que pedir ANAS por si de pronto, no, por pedirlos, no. Los anticuerpos antinucleares se piden cuando usted sospeche una patología reumatológica específica o una patología autoinmune, una hepatitis autoinmune, cuando usted sospeche realmente que el paciente tenga lupus. Si usted los pide porque sí y le salen positivos, se mete una enredada. Entonces, si usted sospecha clínicamente que tiene lupus, le pide los ANAS. Y si los ANAS salen negativos, no tiene lupus. Busque la otra causa de los síntomas. Si sale mayor a 1,80, que se consideran ahora positivos, entonces ya empezamos a ver si tiene realmente el resto de los criterios para lupus. Entonces, empezamos con los sistemas, mirar si el paciente tiene fiebre, de acuerdo a cada uno de estos criterios, da un puntaje, si tiene fiebre me da 2 puntos, si tiene leucopenia 3 puntos, pero entonces para poder aplicar esta escala hay que tener ciertas precauciones. Si tu paciente, por ejemplo, una precaución es que no debe haber otra causa más probable que explique los síntomas. Entonces, si tú, por ejemplo, tu paciente tiene una neumonía y tiene fiebre, pues lo más probable es que la fiebre sea por la neumonía y no por el lupus. O sea que no podría contar la fiebre aquí. Entonces, ese es uno de los aspectos que se debe tener en cuenta para interpretar estos criterios. Y lo segundo es que si cumple dentro de este dominio, por ejemplo, el hematológico, el paciente tiene leucopenia y tiene trombocitopenia, tú no puedes sumar estos dos. Tú no puedes decir 4 más 3, ay, ya van 7. No. Tú escoges el que más puntaje te dé. Si tiene leucopenia y trombocitopenia, 4 puntos, ¿ya? Es como las especificaciones que hay que tener en cuenta. De hecho, el resto no es sino mirar pues si cumplen algunos de estos criterios y dar puntajes, ¿ya? Y si te da más de 10 puntos, mayor o igual a 10 puntos, se clasifica como lupus. Estos que les hicieron en cuadrito, que se los mostré la vez pasada, son como los exámenes que uno podría pedir cuando sospecha que un paciente tiene lupus. De pronto el anticuerpo antifosfolípido no sería para todos, sería de pronto más para los pacientes que usted sospeche que tengan síndrome antifosfolípido, por ejemplo, las abortadoras recurrentes, que hayan tenido un fenómeno trombótico, pero los de arriba sí serían como los estudios iniciales que usted debería pedir para mirar de una vez si el paciente tiene lupus o no. Aquí me pide pues el DNA, el complemento. Listo, entonces ya saben, pues, digamos que ya saben cómo hacer el diagnóstico de lupus, ya tienen que recordar la clase pasada, pues la parte clínica como tal, pero entonces, ¿cómo hacemos con el tratamiento? Entonces hay unos principios generales. La enfermedad multisistémica es una enfermedad multisistémica, ocasionalmente limitada a unos pocos órganos, pero requiere un manejo multidisciplinar y decisiones conjuntas entre paciente y médico. Lo más importante es identificar aquellas situaciones en las que hay un peligro en la función de un órgano, incluso la vida del paciente, porque en estos casos se debe dar una terapia inmunosupresora preliminar de alta intensidad, como para controlar la actividad. Una vez se haya controlado, dejar una terapia de mantenimiento que es menos intenso, para remitir la enfermedad y prevenir las exacerbaciones. Listo, así como la artritis se monitorizaba con el DAS-28, el lupus se monitoriza con esta escala, que es el SLAE 2K. Entonces, esto básicamente es evaluar cada uno de los órganos que afecta al lupus y mirar si hay algún compromiso. De acuerdo al compromiso que se encuentre, se da un puntaje. Ahorita les muestro cómo aplicamos esta escala. Entonces, en cuanto al manejo general, a diferencia de la artritis, la hidroxicloroquina es el manejo de base para los pacientes con lupus, ¿ya? Realmente hay que dársela a todos los pacientes si no hay contraindicación y la dosis para lupus es esta. Se debe dar, pero una dosis menor a 5 miligramos kilo día, ¿ya? Pues se ha dicho que con esta dosis, digamos que la probabilidad de que tenga una afectación oftalmológica grave es baja. Sin embargo, pues sí es importante estar chequeando a que el paciente se esté haciendo revisiones oftalmológicas periódicas. Lo que les explicaba ya cuando el paciente tiene una forma grave de lupus, se deben dar pulsos de metilprednisolona, normalmente se usa entre 250 y 1 miligramo
1000 miligramos, perdón, durante 1 a 5 a 3 días. Prácticamente nosotros en Neurive casi siempre le dábamos un gramo día de prednisolona por 3 días. Generalmente nosotros le damos ivermectina el día antes de dar el medicamento para pues evitar la hiperinfección que se produce con estos amiloides. Y en algunas clínicas los dejan aisladitos, en otros no. En la Uribe no se estaban aislando los pacientes, pero pues sí se le da la ivermectina antes de pulsarlos. ¿Esto qué hace? Garantiza un efecto terapéutico muy rápido y evitar pues la pérdida de función del órgano o compromiso que afecte la vida del paciente. El tratamiento, ya una vez el paciente se estabilice, se deja un tratamiento crónico y la idea es que llegar a dosis menores de 7.5 miligramos de prednisolona e intentar suspender para evitar los efectos a largo plazo de los corticoides. Ya los fármacos inmunosupresores como tal se generan cuando no hay respuesta a la hidroxicloroquina como monoterapia y en pacientes pues, que tengan riesgo de perder la función de un órgano se puede administrar el fármaco inmunosupresor desde el principio los dos. Entonces, ¿cómo los utilizamos? El compromiso es principalmente de piel articulaciones, adicionamos métodos de chate. Si es hematológico renal, azathioprina, y también en renal, micofenolato. En el caso de lupus grave, que genere pérdida de la función, pueda generar pérdida de la función de un órgano o muerte, que no responda a estos tratamientos de acá arriba, se indicaría la ciclofosfamida. Este es el protocolo que se usa en el caso de nefritis lúpica, de neurolupus, 500 miligramos endovenoso cada 2 semanas para lograr una dosis total de 3 gramos. Lo han visto de pronto en algunos pacientes hospitalizados por nefritis lúpica. Listo. En cuanto a la terapia biológica, la utilizada en lupus es belimumab. Generalmente se usa pues cuando el paciente que está con hidroxicloroquina, glucocorticoide, otro fármaco inmunosupresor como por ejemplo la azathioprina, permanece con actividad de la enfermedad, no logra disminuir el esteroide a la dosis de menos de 7.5 miligramos día. Entonces, cuando el paciente tiene recurrencias frecuentes, una enfermedad crónicamente activa, que tiene permanece con anticuerpos elevados, alteraciones cutáneas, fatiga articulares, fatiga crónica, se está indicado el belimumab. Pero en otras alteraciones diferentes, de forma grave como renal, sistema nervioso central y hematológico, no es muy efectivo. Es más para la parte cutánea, articular, fatiga crónica y serológicamente positivo. En estos casos, a nivel renal, el sistema nervioso central o hematológico, se prefiere el rituximab, que si bien es una indicación off-label, pues se ha visto beneficio y pues es útil cuando no mejora con los tratamientos previos. Bueno, objetivos del tratamiento con lupus. Lo mismo, el paciente debe tener una escala de SLEDAI de igual a 0, ¿ya? La escala que les mostré ahorita. El objetivo es que realmente pues solamente se maneje con hidroxicloroquina, no necesitemos el esteroide, así se considera remisión, o que por lo menos tenga una actividad baja. También sería un objetivo aceptable, que la escala sea menor o igual a 4, que utilice hidroxicloroquina con un inmunosupresor pero en dosis baja y que la prednisolona sea menos de 7.5. Ese es el objetivo. El manejo no farmacológico incluye protección solar, no fumar, vacunación, ejercicio, control de riesgo cardiovascular y evitar el estrés. Este es un algoritmo que nos diría pues cómo manejar el lupus de acuerdo a cada enfermedad, de acuerdo a cada órgano blanco. Cuando no hay órgano blanco como tal, pues se manejaría con antimaláricos y esteroides, y si no hay una respuesta como tal, pues ya se emplearían otros fármacos como metotrexato, azathioprina. Nefritis lúpica, si la nefritis es clase 1 o 2, sería el mismo manejo que no tuviera órgano blanco, pero si es clase 3, 4, de 3 para arriba, se utilizarían antimaláricos y tenemos la opción de usar glucocorticoide más micofenolato o más ciclofosfamida. La ciclofosfamida serían pacientes que no tengan deseo de tener hijos, porque puede tener efectos geratogénicos, y se le dan unas dosis altas y posteriormente se deja una dosis de mantenimiento. En neuropsiquiátricos, darle los antimaláricos y medicamentos como la azathioprina, glucocorticoides,
En lupus cutáneo es importante utilizar el glucocorticoide tópico, la calcineurina. Si no hay respuesta, ya utilizar tratamientos sistémicos como el methotrexate, el antimalárico. Y en pacientes ya, pues cuando no responden con nada, tenemos la opción de la rituximab, inhibidores de calcineurina, inmunoglobulina, plasmaféresis. Esto ya es como nos indica cómo sería un lupus de forma leve, moderada, severa y los medicamentos que estén indicados en cada una de las situaciones. Ya finalizando, vamos a hablar de la gota y el síndrome de Sjögren. La gota, que es la artropatía por cristales, se diagnostica cuando el paciente tiene pues características clínicas como tal, entre sus características principalmente en el género masculino, con hiperuricemia y enfermedad cardiovascular, y lo típico es que comprometa artritis aguda monoarticular en la primera metacarpofalágica o en el tobillo. Esto que ven acá se llama podagra, es un hallazgo clásico de la gota. Se caracteriza porque tiene episodios de artritis aguda recurrentes, entonces el paciente le cuenta que ha tenido episodios similares, un inicio rápido con aumento del edema y dolor en menos de 24 horas, y asociado a eritema. Importante hacer el diagnóstico diferencial con artritis séptica. Y otro hallazgo que vemos aquí, que son los tofogotosos. Entonces, si tiene estas características, incluir el diagnóstico de gota. Importante que cuando no tiene esas características típicas, cuando hay dudas en el diagnóstico, aplica la realización, por ejemplo, de una ecografía articular, que me puede mostrar algunos hallazgos que me sugieren artropatía por cristales, o hacer un aspirado de líquido sinovial y evaluar la presencia de los cristales como tal, ya cuando definitivamente no se ha logrado el diagnóstico. Este es el gol estándar. ¿Cómo tratamos la gota? Principios generales: pérdida de peso, ejercicio, evitar el azúcar, alcohol, comidas copiosas, carnes rojas, mariscos, porque esto exacerba las crisis de gota. Importante evaluar función renal y riesgo cardiovascular, porque hay una asociación de hiperuricemia con riesgo cardiovascular. En el momento de la crisis de gota, el paciente tenemos como alternativa la colchicina, los AINES. Sin embargo, pues en pacientes con falla renal severa no podemos dar colchicina ni AINES, de pronto aquí nos apoyaríamos de los esteroides. Y en pacientes que reciban estos medicamentos, no es apropiado dar colchicina. Si no tiene contraindicaciones, si es manejo ideal para las crisis de gota, se da una tabletica de 1 miligramo y una hora después 0.5 miligramos, una tabletica de 0.5 miligramos de colchicina para el manejo de la crisis. Si no podemos darle colchicina, podemos darle AINES, es otra opción. Igual un ciclo corto de máximo 7 días. Si no podemos darle AINES ni colchicina, tenemos la opción de darle prednisolona de 30 a 35 miligramos día por 5 días. Si no tenemos estas opciones, podemos darle una inyección intraarticular de esteroides, una infiltración. Y si el paciente de pronto tiene un ataque pues, severo, importante, podemos tener la opción de darle terapia combinada. Podemos combinar la colchicina con un AINES o la colchicina con esteroides. Ya estas terapias, ya en caso de que no mejore con esta terapia combinada o que no esté contraindicado la colchicina, el AINES o la prednisolona, ya indicaremos terapia biológica como bloqueadores de interleuquina 1, que tenemos la anakinra. Este es el que más tenemos disponible en Colombia. Ese sería básicamente el manejo de la gota. Pero a largo plazo tenemos que controlar la hiperuricemia para que el paciente no le esté dando crisis de gota y para controlar el riesgo cardiovascular. Entonces, cuando el paciente tiene ataques frecuentes de gota, tofos, artropatía crónica, buscamos tener un ácido úrico entre 3 y 5 miligramos. Tampoco hay que bajarlo a menos de 3. Si no es tan severa, pues digamos las crisis de gota, podemos tenerlo entre 3 y 6 miligramos. Entonces, antes de, digamos, controlar el ácido úrico, es importante considerar el tratamiento profiláctico para que no se estén dando las crisis de gota. Entre el tratamiento profiláctico tenemos AINES, tratamiento crónico con AINES o colchicina durante 6 meses. Habría que dar los 6 meses para tener beneficio. Esto es individualizado, depende de cada paciente. Si tu paciente no tiene comorbilidades, tiene bajo riesgo de falla renal, pues podríamos darle incluso la colchicina por 6 meses. Pero si toma atorvastatina, tiene falla renal, edad avanzada, no sería como lo más apropiado. Es una recomendación que se da, pero el manejo es individualizado en estos casos. Pero sí es muy importante controlar los niveles de ácido úrico y el manejo de lesiones con alopurinol. Se ajustaría la dosis en máximo 600 miligramos
En pacientes con falla renal con tasa de filtración mayor de 30 se puede utilizar con precaución, iniciando dosis de 5 miligramos entre 50 y 30 de tasa de filtración. Y si no mejora, tenemos otras opciones como febuxostat, que realmente es un poco de los pacientes, la mayoría mejoran, o uricosúricos, como el probenecid. Listo, ahora sí finalizando, vamos a hablar del síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren, como ustedes me saben, es síndrome seco. Se hace el diagnóstico en pacientes que tengan síntomas oculares, como sensación de ojo seco por más de 3 meses, sensación de arenilla en los ojos, uso de lágrimas artificiales frecuentes. En estos pacientes sospecharíamos Sjögren, o aquellos que tengan síntomas orales como sensación de boca seca diariamente por más de 3 meses, que se le encuentren caries dental o disfagia, consumo frecuente de líquidos para poder deglutir o parodontitis recurrente. Importante siempre que tengamos síntomas orales oculares, evaluar posibles diagnósticos diferenciales que me excluirían síndrome de Sjögren. Por ejemplo, pacientes que tengan, ve aquí no está, hipotiroidismo es uno, hipotiroidismo, infección por virus de hepatitis C, sarcoidosis, VIH, historia de radioterapia en cuello. Es tener presente criterios de exclusión. Tenemos criterios de inclusión y no tenemos ningún criterio de exclusión. Aquí sí aplicamos los criterios de clasificación para síndrome de Sjögren, que básicamente consiste en objetivizar los síntomas del paciente. ¿Cómo los objetivizamos? Uno es tomar anticuerpos, si tomamos losena, y si nos salen los anti-SSA positivos nos dan 3 puntos. Si no tenemos losenas, tendríamos que los genas salen negativos, pero sospechamos Sjögren, tendríamos que hacer una biopsia de glándulas salivales. Y el patólogo, pues ahí nos informa si cumple criterios para Sjögren, en el caso de que tenga más de 50 células inflamatorias por 4 milímetros cuadrados. Y lo otro sería objetivizar el ojo seco. Mandamos al oftalmólogo, le hace varios tests, entre ellos está, por ejemplo, el test de Schirmer. Si no sale positivo nos da un punto. O mandarlos a otro test diferente pues, que hace el oftalmólogo, el tinción de rosa bengala. Bueno, ya el oftalmólogo nos diría esta parte. O medir el flujo salival, que el flujo salival no estimulado nos da menos de 0.1, diagnosticamos boca seca. Entonces, con estos criterios, si cumplimos más de 4 puntos, tenemos diagnóstico de síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren puede tener manifestaciones multisistémicas, puede causar vasculitis, enfermedad mielinizante, enfermedad intersticial, pulmonar intersticial, compromiso a nivel renal como glomerulonefritis rápidamente progresiva, anemia hemolítica, polineuropatía, vasculitis, compromiso muscular, dolor muscular o debilidad, artritis, incluso linfoma. Hay un linfoma asociado a síndrome de Sjögren, adenopatías. Entonces es importante, cuando hacemos el diagnóstico, que es poco frecuente, las manifestaciones sistémicas, estar atentos pues, si el paciente las presenta. Esta escala es un poquito compleja, pero pues se las dejo para que la conozcan. Realmente yo, a mi opinión personal, necesitaríamos una consulta para poder aplicar esta escala, pero pues es la que hay para seguimiento de síndrome de Sjögren. Cada ítem pues, se refiere a una manifestación sistémica de la enfermedad y de acuerdo al grado de manifestación hay una clasificación. Entonces aquí les pongo el ejemplo en el caso de las artralgias. Si solamente tiene rigidez me da 2 puntos y si tiene ya sinovitis como el de la inflamación articulada de 1 a 5 me da 4 puntos y así depende de lo que vaya encontrando. Entonces, por ejemplo, si el paciente solamente tiene rigidez pero no tiene sinovitis, me da rigidez articular, me da 2 puntos. Eso lo multiplicamos por el peso de cada dominio y lo que encontremos en cada órgano lo vamos sumando y allí nos da un puntaje. Entonces, se considera baja actividad de la enfermedad de 1 a 4, moderada de 5 a 3 y severa mayor o igual a 14. Obviamente habrá calculadoras pues, que puedan calcular este índice que se haga un poquito más fácil, sin embargo me parece que siempre tarda bastante tiempo. El caso es que es lo que tenemos para saber si la enfermedad está activa o no. Aunque tengamos mayor o igual a un punto, se considera actividad clínica. El tratamiento de la sequedad ocular, pues primero se debe evaluar de acuerdo a la medida de flujo salival para saber si es moderada, leve o severa. Cuando es leve o moderada, se implementan estimulación no farmacológica, que consiste simplemente en decirle al paciente que coma chicle sin azúcar para que no le vayan a dar caries dental o caramelos ácidos sin azúcar, ¿listo?
Esa es la estimulación cerebral no farmacológica. Y la farmacológica consiste en darle pilocarpina, 5 miligramos día, pero el efecto se ve generalmente a las 6 semanas. Ya cuando es severa, se recomiendan sustitutos salivales que los venden de forma comercial, tienen fluoruro de sodio y con pH neutro, son como unos geles. Si no mejora con esto, se le daría N-acetilcisteína, pero esta realmente no tiene mucha evidencia, es ya como medida de rescate. Los síntomas de la sequedad ocular, pues realmente la clasificación de la queratoconjuntivitis entre severa y no severa, pues ya la hace el oftalmólogo de acuerdo a lo que ellos encuentren en el examen físico. Importante sí nosotros tener presentes síntomas que me sugieren una queratoconjuntivitis severa, como fotofobia, alteración de la agudeza visual, blefaroespasmo, inflamación del párpado de las glándulas de Meibomian. En estos casos, los pacientes se les deben dar lágrimas artificiales, esto sí lo formulamos los médicos no reumatólogos, como la carboximetilcelulosa o el hialuronato de sodio, se le debe formular cualquiera de estos dos. Es más económica la carboximetil, más asequible, pero cualquiera de los dos está bien. Si el paciente no mejora, iríamos por corticoides tópicos no más de 4 semanas, sino la ciclosporina A, sino ya serían unas lágrimas de análogos pues, de lágrimas artificiales humanas, pues ya algo más sofisticado, pero generalmente nosotros llegamos hasta las lágrimas artificiales, aquí ya nos apoya el oftalmólogo. Digamos que lo que nos compete más a nosotros como médicos, que ustedes como médicos generales o internistas, es la parte sistémica, el dolor musculoesquelético manejar con AINES o acetaminofén, pero no más de 10 días, artralgias recurrentes, en mi caso de yoga, sí es bueno manejar, sí sirve la hidroxicloroquina. En el caso de que tengamos una actividad moderada en alguno de los dominios de la escala, utilizaríamos prednisolona con una dosis inicial de 0.5 miligramos día, pero luego la vamos disminuyendo. Se puede utilizar, la idea es utilizar un agente inmunosupresor como ahorrador de esteroides, por ejemplo la hidroxicloroquina, y en actividad severa, dar pulsos de metilprednisolona. En casos ya muy graves que presenten vasculitis asociada a crioglobulinemia, se da rituximab. Pues digamos que no parece, sería muy simple iniciar prednisolona y ya, pero pues no es lo ideal. Como les dije, manejar, ya hoy en día no se utiliza que gastritis igual prednisolona y que tenga todos los efectos adversos, ¿no? Realmente sí es importante conocer las patologías, la farmacología, los medicamentos apropiados para cada patología, para evitar pues los efectos adversos de los corticosteroides y darlos solamente cuando sean necesarios y el tiempo que sea necesario. Chicos, un poquito larga, pero pues digamos que había que abordar varias cosas importantes. Quería saber si tenían alguna inquietud o algún comentario. Una pregunta. Uh-huh. Cuando hablábamos del tratamiento profiláctico, que si no tenía comorbilidades, pues daba colchicina y en caso de que estuviera avanzada, bueno, y este se daba AINES, ¿qué tipo de AINES o cuál es la cual uno prefiere para iniciar ahí, pues, durante los 6 meses? En el caso de gota, Sí, pues digamos que si no tiene como, pues si el paciente tiene avanzada, tiene falla renal y eso, no es conveniente dar un AINES más de 7 días. Y ahí no aplicaría el tratamiento profiláctico con AINES. Si el paciente no recibe estatina y no tiene falla renal, sería mejor incluso darlo con colchicina, ¿ya? En caso de que tu paciente no tenga falla renal, no tenga factores de riesgo, sea un paciente joven, tú podrías darle tratamiento con AINES, preferiblemente los COSIT. Ya, el Ericocit se utiliza con muy buen efecto en las enfermedades reumatológicas. El Ericocit, el nombre comercial es Ericots. Sería como el fármaco de elección porque pues, no afecta a nivel gástrico. Pero igual tendrías que estar pendiente pues, de la función renal. listo, gracias.